Bueno, buenas tardes. Vamos a ver un tema adicional a lo que hemos visto en el cuatrimestre, que es el tema de la seguridad vial. Vamos a empezar con algunas definiciones. Digamos que la seguridad vial consiste en la prevención de accidentes de tránsito o la minimización de sus efectos, especialmente para la vida y la salud de las personas, cuando tuviera lugar un hecho no deseado de tránsito. También se refiere a las tecnologías empleadas para dicho fin en cualquier medio de desplazamiento terrestre, tal como ómnibus, camión, automóvil, motocicleta, bicicleta o a pie. Otro término más completo, de uso más actual, es el que define la seguridad vial como las reglas y actitudes que son necesarias para estar seguro si una persona está manejando un vehículo o caminando en una vía. La seguridad vial consiste en la prevención de siniestros de tránsito o la minimización de sus efectos en cuanto a la vida y a la salud de las personas. Y actualmente el término accidente de tránsito ha sido reemplazado por el término siniestro, choque o colisión, dado que se considera que no son accidentales estos hechos, sino que responden a una o varias causas que se pueden modificar en base a estudios sistemáticos y racionales. Por eso es que no se usa el término accidente, sino el de siniestro. Y vamos a ver qué factores intervienen en un siniestro vial. El primero y el más importante es el conductor, que lo causa por ignorancia o falta de cumplimiento de las normas de tránsito, y es el factor sobre el cual más hay que insistir en cuanto a lo que es seguridad vial y lo que es educación vial para una conducción segura. Por ejemplo, con la capacitación. Se debe unificar los criterios de capacitación dentro del mismo país para que la instrucción de los futuros conductores sea adecuada a la realidad del mismo, a sus vías, a sus climas, a sus vehículos y reglamentaciones. Para ello se debe exigir a los distintos entes que emiten licencias, tales como los municipios, un mínimo de exigencias en cuanto a capacitación y evaluación de los conductores. También hay que insistir muchísimo en la capacitación técnica para que cada conductor conozca los límites y características de los vehículos. Y otro factor importante sobre el cual hay que hacer hincapié es la aplicación de multas, no como por un mero afán recaudatorio, sino como un medio educativo con montos crecientes según la gravedad de la falta. Otro factor que produce colisiones son los vehículos, debido a, por ejemplo, fallas de frenado, fallas de dirección, neumáticos en malas condiciones, iluminación deficiente, mala estiva de la carga o vehículos extremadamente cargados. Se pueden clasificar en propias de vehículo por fallas de diseño y características de origen, para lo cual solamente pueden ser habilitados para su fabricación o importación vehículos que cumplan con los requisitos operativos de seguridad, tanto activa como pasiva, dos conceptos que vamos a ver a continuación. Actualmente, antes de entrar en producción, los vehículos se evalúan de manera que no tengan características que los hagan inestables o peligrosos desde algún aspecto. A pesar de lo cual, en algunos casos,
hay vehículos que salen con desperfectos de fábrica o partes defectuosas, razón por la cual las empresas convocan a los conductores, a los propietarios de los vehículos, para el reemplazo de piezas defectuosas sin cargo para el cliente. Una muy buena política que se ha aplicado para evitar accidentes y para tener, digamos, un parque automotor en buen estado. Otro factor causante de accidentes es por defectuoso o inexistente mantenimiento, no respetar los programas de mantenimiento, no utilizar repuestos originales, o bien realizar el mantenimiento por personas no capacitadas. Todo esto es lo relacionado a siniestros en cuanto a los vehículos. Y en cuanto al camino, que es lo que más nos importa, las distancias de visibilidad deben ser coherentes con la velocidad de diseño del camino, velocidad o velocidad directriz del camino, cuya definición ya vamos a ver en próximas clases. El diseño de todos los elementos del camino, tales como curvas, cruces, ubicación de carteles de señalización y semáforos, deben permitir una circulación segura con adecuadas distancias para tomar las decisiones de conducción. También es importante saber el tipo y estado de los pavimentos en cuanto a su adherencia y estado de conservación. Dos conceptos importantes en cuanto a seguridad vial son seguridad activa y seguridad pasiva. La seguridad activa refiere a todos aquellos sistemas que hacen a prevenir y evitar la ocurrencia de siniestros. Mientras que la seguridad pasiva son todos esos sistemas que, de producirse un siniestro, se ponen en marcha para minimizar sus consecuencias. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de los mismos. En cuanto a los vehículos, seguridad activa son todos los elementos mecánicos que aseguran la conducción y evitan la ocurrencia de siniestros. Como por ejemplo los sistemas de retrovisores, los sistemas de luces, el sistema de suspensión y frenos. La fuerza de frenado debe asegurar una rápida detención de las ruedas, pero sin llegar a bloquearlas. ¿Qué significa bloquearlas? Significa que el coeficiente de rozamiento pasa de ser estático a ser dinámico, y como sabemos que el coeficiente estático es menor que el dinámico, el vehículo se va a deslizar sin bajar la velocidad. Además, al no frenar en forma directa o que alguna de las ruedas se bloquee y otra no, el vehículo puede desviarse su trayectoria terminando en el carril opuesto o saliendo de la ruta. Por lo tanto, el sistema de frenado es sumamente importante. El sistema de dirección, como les he dicho, orienta las ruedas a voluntad del conductor con precisión y suavidad e influye directamente en la estabilidad del vehículo. Si la dirección es asistida, que la mayoría de los vehículos actualmente la dirección es asistida, el esfuerzo sobre el volante se reduce considerablemente a través de un sistema hidráulico o eléctrico que realiza la mayor parte del trabajo necesario para girar la dirección. Los sistemas de dirección servoasistida permiten hacer menos esfuerzos en el volante a la hora de maniobrar el vehículo para estacionarlo y mantener una dirección correcta al circular a altas velocidades. El sistema de iluminación, el uso de luces es un punto fundamental dentro de la seguridad activa y en la circulación, ya que por intermedio de los mismos los conductores y usuarios de la vía pública se comunican entre ellos.
Tan importante es que es obligatorio en nuestro país circular por las rutas con las luces prendidas aún de día, siendo una norma legal dada por la ley de tránsito la obligatoriedad de circular con las luces encendidas. Luego de haber esos sistemas que son los básicos que tienen todos los vehículos, vamos a ver algunos sistemas nuevos que están entrando en los vehículos de alta gama o en los vehículos más modernos, que son los sistemas ADAS, por las siglas en inglés Advanced Devices Assistance Systems, o sea, sistemas de asistencia avanzada para el conductor, donde, para mencionar algunos nada más, tenemos la asistencia para el estacionamiento, que mide el espacio disponible para estacionar, avisa al conductor y en las versiones más avanzadas hace las maniobras necesarias para ubicar el vehículo dentro de su espacio de estacionamiento. El aviso de punto ciego detecta la presencia de un vehículo en los sectores en los cuales los espejos retrovisores no llegan a mostrar la misma, mediante un aviso sonoro o luminoso dentro del mismo espejo. Frenado autónomo de emergencia, el sistema reconoce la proximidad de un obstáculo, ya sea un vehículo, un ciclista, un peatón, y avisa al conductor, y en los vehículos más avanzados llega a accionar los frenos de modo automático para minimizar el impacto o evitarlo, inclusive. Alerta de tráfico cruzado. Se utiliza para salir de un estacionamiento perpendicular al sentido de marcha, detectando los vehículos que están circulando por la calle y alerta precisamente al conductor de que no salga de su lugar de estacionamiento porque están pasando vehículos. Mantenimiento de carril. El sistema detecta la demarcación horizontal y avisa al conductor que se está desviando, llegando a corregir con el volante para evitar invadir los carriles adyacentes o el carril opuesto en rutas 1+1 o multicarriles. Después vamos a ver otros sistemas muy parecidos a este. Control de crucero adaptativo. Mantiene la velocidad deseada, reduciéndola de ser necesario ante la proximidad de otros vehículos. Visión nocturna es un dispositivo realmente muy poco usado por el momento, pero se está investigando, se está trabajando sobre este dispositivo, que consta de un emisor de rayos infrarrojos para advertir objetos no visibles para el ojo del conductor y emitir una alerta visual o sonora. Luego, similar al que les mencioné hace un rato, tenemos la alerta de cambio involuntario del carril, que va censando las líneas de separación de carriles, las líneas que hemos visto en señalamiento, y le avisa al conductor que las está sobrepasando sin utilizar la luz de giro. Tenemos también, y muy parecido, el asistente de cambios de carril, que al accionar la luz de giro, el dispositivo acciona radares laterales para verificar que haya espacio suficiente para la maniobra sin vehículos cercanos. El asistente de cruce, que mediante cámaras de gran angular y de radares detecta la presencia de vehículos que se desplazan por una calle lateral para evitar colisiones precisamente laterales en intersecciones. Limitador de velocidad adaptativo. Fija el tope de velocidad máxima en base a la lectura de las señales de tránsito y en la información del sistema de navegación del propio auto. Control de arranque en pendiente. Mantiene el vehículo frenado luego de unos segundos después de soltar el freno para que el vehículo no se desplace hacia atrás al estar detenidos en una pendiente ascendente. De esta manera permite al conductor, digamos, mover el pie del freno y pisar el acelerador
sin que el vehículo se vaya para atrás en el caso de estar en una pendiente ascendente. Control de descenso en pendiente evita que el vehículo tome una velocidad peligrosa en una pendiente descendente. Cámaras 360 permite una visión total del entorno del vehículo. Frenado automático post colisión permite prevenir o reducir la gravedad de un segundo impacto que puede producirse luego de una colisión. Y aviso de fatiga, que verifica la posición de los ojos y la cabeza del conductor para dar una advertencia sonora o visual en caso que detecte signos de fatiga. Dentro de todos estos, como verán, hay una gama muy importante, ya se está llegando al manejo autónomo, digamos que ya tenemos vehículos que se manejan en forma autónoma sin la intervención del conductor. Y son, como les dije, todos estos elementos de seguridad activa, impiden accidentes, evitan accidentes. Luego los automóviles tienen elementos de seguridad pasiva, que son todos esos elementos mecánicos que frente a la ocurrencia de un accidente intentan minimizar sus consecuencias y preservar a sus ocupantes. Tenemos, por ejemplo, las bolsas de aire, que cada vez los vehículos vienen con mayor cantidad de bolsas de aire, mínimo 2 en el tablero y en el volante, en el centro del volante. Cinturones de seguridad inerciales de 3 puntos que nos permiten movernos en el vehículo, pero nos tienen fijos a la estructura del automóvil. Estructuras de deformación controlada, de forma tal que frente a un accidente garanticen un espacio de supervivencia. Columnas de dirección deformables que no invadan el habitáculo en caso de un choque frontal. Corte de corriente automático en caso de colisión. Y actualmente se están estudiando elementos y se están aplicando elementos para protección de peatones, que en caso de embestir un peatón, las partes de la carrocería no sean gravosas o sean, digamos, lo más deformables posibles para no tener salientes que puedan lastimar por demás al peatón. Otro elemento son el cierre automático de la inyección de combustible para impedir incendios, depósitos de combustible y elementos de auxiliares del sistema de combustible diseñados para evitar el derrame de nafta en caso de colisión. Aviso automático a centros de emergencia después de un accidente, lo cual tienen muy pocos vehículos, pero ya se está empezando a colocar en algunos de alta gama. Puertas diseñadas para una fácil abertura después de un accidente, para poder rescatar a las personas. Hebillas de cinturón de seguridad de fácil apertura por la misma causa. Pedalera colapsable, minimiza los daños en las extremidades inferiores del conductor en caso de colisión frontal. La peladera colapsable se cae, por decirlo de alguna manera, o avanza de alguna manera con los pies del conductor, evitándole heridas en todos los miembros inferiores. Columna de dirección articulada colapsable, con zonas de deformación, de absorción de deformaciones que se localizan en la parte inferior del vehículo para evitar que la columna de dirección entre en el habitáculo en caso de un choque frontal. Volante con absorción de energía, donde la corona del volante y los radios son amplios y redondeados, cubiertos por un material deformable que no produce astillas. Y parabrisas y cristales laterales.
El parabrisas se conforma en general de dos cristales unidos por una lámina de plástico, de tal manera que no proyecten astillas en caso de una rotura y se mantengan lo más intactos posible, mientras que las ventanillas laterales son más débiles y pueden romperse más fácilmente, pudiendo ser utilizada esa rotura para salir de un vehículo volcado o chocado. Bueno, hasta acá todo lo que vimos son elementos que diseñan los ingenieros mecánicos, ¿no? Los que nos proveen de los automóviles. Vamos a ver ahora algunos de los elementos que nosotros podemos poner como diseñadores del camino. Y ahí tenemos que las distancias de visibilidad deben ser coherentes con la velocidad de diseño o velocidad directriz del camino. El diseño de las curvas, cruces, la ubicación de los carteles de señalización y los semáforos deben permitir una circulación segura con adecuadas distancias para tomar las decisiones de conducción. Un poco lo que se veía cuando se vio señalización, donde tenían que tener ciertas medidas mínimas las señales, de tal manera que el conductor las pueda ver a la velocidad de diseño que tiene ese camino. También participan los pavimentos, en particular la adherencia y estado de conservación. Y dentro del camino también son válidos los conceptos de seguridad activa y seguridad pasiva. Dentro de la seguridad activa, o sea, de las medidas que evitan la ocurrencia de siniestros, podemos señalar las siguientes: correcto diseño geométrico, curvas y pendientes adecuadas a la velocidad de circulación prevista, asegurar la visibilidad en la mayor proporción de los puntos del camino, en especial en los cruces, instalar señalamiento adecuado a la velocidad de circulación, tanto en cantidad y tamaño, para evitar maniobras peligrosas, evitar los pasos a nivel ferroviario y en caso de no poder ser evitados, diseñarlos para que el cruce sea a 90 grados y tenga buena visibilidad, según una norma del año 81, la norma CETOP 781, que fija toda la reglamentación de los pasos a nivel. Pavimentos con buenas condiciones de adherencia en toda situación climática, pendientes transversales y longitudinales del paquete estructural, diseñadas de tal manera que drene rápidamente el agua de lluvia y no quede acumulada, lo cual produce lo que se llama hidroplaneo, y se pierde contacto con el pavimento, con las consecuencias que ello puede tener. También referido al agua de lluvia o al agua que cae sobre el pavimento, diseño adecuado de alcantarillas y cunetas, señalización horizontal y vertical adecuada para evitar confusiones, dudas y maniobras peligrosas, y minimizar los obstáculos y alejar aquellos indispensables lo más posible del borde del camino. ¿Se acuerdan que lo hemos visto cuando vimos, digamos, la capacidad de un camino? Se reduce, digamos, psicológicamente cuando tenemos obstáculos muy cerca del borde del camino. Y en cuanto a seguridad pasiva, que es la que minimiza las consecuencias de un accidente, tenemos, por ejemplo, podemos colocar defensas que absorban la energía cinética para cuando los vehículos salen de la ruta, disponer de zonas de mayor resistencia al avance para facilitar el frenado, especialmente de vehículos pesados, camiones, ómnibus, tales como camas de piedra y vías de escape. Se utiliza mucho eso para el caso que un vehículo no pueda frenar, digamos, tener una alternativa de entrar en una zona que la superficie de la zona sea altamente
de alto rozamiento y me permita detener la marcha sin consecuencias. Diseñar los elementos colapsables y no intrusivos para aquellos objetos que necesariamente deben estar cerca del camino, como los carteles y las defensas. Retiro de elementos agresivos de las inmediaciones del camino, tales como árboles, carteles publicitarios y columnas. Otro factor interviniente en las colisiones es el medio ambiente, que por ejemplo afecta la conducción y contribuyen a la ocurrencia de accidentes, tales como viento fuerte, lluvia, niebla, formación de hielo como sobre la calzada como los principales. En este aspecto, por supuesto, no se puede hacer absolutamente nada para cambiar el clima, salvo en el caso que sea posible proponer una nueva traza que aleje el camino de las zonas más adversas en cuanto al clima. Generalmente se trabaja con varias alternativas cuando se diseña un nuevo camino y dentro de esas alternativas hay que dar prioridad a aquel que evite las zonas bajas, ya que en las mismas la niebla se presenta con mayor frecuencia, además de ser más afectadas por inundaciones, como también evitar la zona de suelos inestables o derrumbes laterales de montañas o de cortes de ruta en zonas montañosas. De cualquier manera, en la mayoría de los casos, no habiendo otra alternativa, se deben reforzar las medidas de seguridad en forma de señalización horizontal y vertical, diseños especiales y medidas activas como la clausura temporaria de un tramo peligroso, o bien el control de la circulación por medio de fuerzas de seguridad llamado tránsito asistido, como por ejemplo se utiliza en la autopista Ezeiza Cañuelas, que habitualmente sufre casos de niebla y se circula siguiendo un vehículo policial o de seguridad. Programas de mejoramiento de seguridad. Esto del programa de mejoramiento de seguridad se ha desarrollado en Estados Unidos, que consta de 3 partes: planificación, implementación y evaluación. La planificación se hace en base a 4 pasos que son los siguientes: recolección de datos, identificación de lugares peligrosos, realización de estudios y establecimiento de prioridades. Luego viene la implementación, donde se aplican los proyectos de mejora en la seguridad vial, y la evaluación, que es cuantificar el efecto de las mejoras en la seguridad de las carreteras en las cuales se han aplicado esas soluciones. ¿Cómo se mide la seguridad? Bueno, se mide en tasa de accidentes por millón de vehículos que entran, según la fórmula en pantalla, o por tasas de accidentes por cada 100 millones de millas vehículo. Son formas de medir, de cuantificar de alguna manera la inseguridad vial o la cantidad de siniestros que se han tenido. Y no solo se clasifican en cuanto, digamos, al número, se cuantifican, sino que se clasifican de varias maneras. Por tipo de colisión frontal, la más habitual en caminos 1+1, o en avenidas de doble mano, la colisión lateral en el cruce de 2 calles o 2 avenidas o una avenida y una calle. El tipo de colisión por alcance es el choque en cadena, muy típico de las autopistas. La salida del camino o despiste y el vuelco del vehículo. Esos son los tipos de colisión que podemos tener.
Luego, según la gravedad de las lesiones de los participantes, de los involucrados, que van desde muerte hasta daños materiales únicamente en vehículos o instalaciones, pasando por heridas graves o heridas leves, por las circunstancias que contribuyeron al accidente, que pueden ser humanas, ambientales, técnicas de los caminos o por la geometría del camino, por factores ambientales tales como humo, lluvia, nieve, hielo o niebla, factores todos que son desventajosos a la hora de manejar un vehículo. O también por el periodo de tiempo, hora, semana, o día de la semana o mes. Entonces, para cada tipo de colisión se determina la causa probable relativa al diseño geométrico, la señalización, la superficie de rodamiento, la capacidad y los tiempos de los semáforos, entre otros. Se identifican los lugares y elementos peligrosos y se fija en qué lugar tenemos la máxima probabilidad de ocurrencia de colisiones. Y luego, en base a esa información, nosotros realizamos los estudios de ingeniería, vemos cómo es el tipo de siniestro predominante, cuándo se produce, cuál es la forma en que se produce, y se llegan a elaborar distintas soluciones, como por ejemplo ensanchar los carriles o agregar carriles, solución que ya vimos en cuanto a capacidad, pero también se pueden hacer para disminuir accidentes. Disminuir, cambiar en general, pero disminuir en particular. Cambiar los tiempos de ciclo de los semáforos, cambiar la superficie de rodamiento, cambiar sentidos de circulación, separar tipos de tránsito, separar, por ejemplo, automóviles de camiones o vehículos de transporte público, como por ejemplo el caso del Metrobús, donde se ha separado el transporte público del resto de los vehículos. Materializar alternativas de giro, como dársenas de giro a la izquierda, y materializar isletas para el guiado del tránsito y protección peatonal. Esos son algunos de los elementos que se pueden hacer para mejorar la seguridad vial. ¿Cómo se sigue? ¿Cómo se opera? Bueno, se hace un modelo de simulación que represente la disminución de accidentes para las distintas alternativas de solución y se realizan los estudios de factibilidad económica para las mismas. Y luego finalmente se implementa y se evalúa. O sea, se realiza la mejora y se continúa con el registro de colisiones para verificar la mejora, el grado de mejora del índice de seguridad. Bueno, para esto, para estudiar esto hay varias instituciones, la NHTSA, Administración Nacional de Seguridad en el Tráfico en las Carreteras, por sus siglas en inglés, NHTSA, una agencia que depende del gobierno de los Estados Unidos y que su objetivo es salvar vidas, prevenir heridas y reducir los accidentes de los vehículos, que por ejemplo realiza pruebas de seguridad pasiva en automóviles nuevos, las famosas crash test o pruebas de choque, con lo cual califica a los vehículos en cuanto a su seguridad. Esto se ha replicado en Europa, también hay una Agencia Europea de Seguridad en Automóviles y la Latin NCAP para América Latina y el Caribe, que también emula un poco los antecedentes de los dos anteriores y permite hacer ensayos para verificar la seguridad de los automóviles. En Argentina, a partir de abril de 2008,
se fundó la Agencia Nacional de Seguridad Vial para todos estos efectos, o sea, campañas de difusión y concientización, control y fiscalización del tránsito, la constitución de un sistema de antecedentes de tránsito y estadística accidentológica, y la creación de un mapa de riesgo o de mapa de puntos negros en cuanto a siniestros y colisiones. Además, tiene como misión hacer hincapié en el armado de programas de educación vial y en la capacitación de conductores profesionales y de autoridades de control de la emisión de la licencia nacional de conducir y de la revisión técnica obligatoria de los vehículos, que es otro elemento de seguridad vial, la revisión técnica de los vehículos para asegurarnos que los vehículos que estén en la calle circulen en condiciones de seguridad correspondientes. Tiene entonces como objetivo la Agencia de Seguridad Vial desde el 2008, como les decía, lograr la uniformidad de la legislación de tránsito, conocer la realidad y situación de cada jurisdicción en materia de seguridad vial, la suscripción de nuevos convenios y la participación de las entidades intermedias y asociaciones no gubernamentales vinculadas al tránsito y la seguridad vial en los planes y programas de gobierno. Bueno, ahí hay un listado un poco más amplio de las funciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que, por ejemplo, entre otros, propiciar la actualización de la normativa en materia de seguridad vial, coordinar la emisión de informes del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito como registro para gestionar la licencia de conductor, coordinar el sistema de control de tránsito en estaciones de peaje y rutas concesionadas, y llevar adelante una auditoría nacional de seguridad vial. Y por último, y no menos importante, organizar cursos y elaborar campañas de seguridad y de capacitación en concientización de la seguridad vial. Bueno, esto es casi todo en cuanto a lo que es seguridad vial. Hay mucho más, en realidad, hay mucho material, lo pueden buscar en internet. Y lo completamos con los tipos de ensayos de choque, ensayos de la NCAP, Latin NCAP y HTSA, que son, por ejemplo, el choque frontal, a la izquierda o derecha el choque frontal, el choque lateral y el impacto contra un poste. De estos choques con vehículos con sistemas de medición, se determina la gravedad de las lesiones de los pasajeros para cada uno de los choques y de esa manera se califica al vehículo en cuanto a lo que es la seguridad para sus ocupantes, no solo el conductor, sino también los pasajeros, incluso de niños y bebés. Para eso están los crash test dummies, que son los maniquíes que tienen todos sistemas de mediciones en el interior, para simular la resistencia del cuerpo humano y las posibilidades de lesiones en cada uno de los casos. Así que bueno, tienen los principales ensayos de choque, cómo se producen, por supuesto, se realizan como todo ensayo, bajo ciertas normas, a ciertas velocidades y con, digamos, los vehículos en determinadas condiciones, de tal manera que sean comparables las mediciones de uno y de otro vehículo. Bueno, esto es todo en cuanto a seguridad vial. Muchas gracias.